Hay audiencia ya, hay una hermana que se reporta siempre desde Chalatenango. Así que Dios le bendiga a ella y a cada uno de los que están a través de esta radio, ¿verdad? Y también los que están a través de Facebook, que Dios les bendiga. Los que se van a conectar ahí, los que ya se están conectando a la página de la iglesia Rosa de Sarón, Dios les bendiga también a ellos. Una bendición grande que todos juntos estemos para escuchar la palabra del Señor, y los que están a través de la página de la radio, ¿verdad? Que Dios les bendiga también. Vamos a entrar ya en lo que es la palabra del Señor y vamos a estar hablando el tema siempre, lo que es efectos del Espíritu Santo. Efectos son evidencias del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a estar hablando en este momento. Así que Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8, ese es el texto base que tenemos en esta hora, y vamos a continuar con el mensaje del jueves pasado. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero explicarles un poco acerca de este versículo para que luego entremos ya a fondo. En primer lugar dice el texto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino, es un hecho, ya vino el Espíritu Santo. Pero ¿para qué vas a recibir poder? Aquí dice, vas a recibir poder, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el idioma que usted me lo puede entender, le voy a decir, a usted le estaría diciendo esta palabra: me seréis testigos en tu casa, en tu caserío, en tu cantón, en todo tu departamento y en todo El Salvador. Eso era lo que estaba diciendo, porque Jerusalén era la casa. Ahora bien, quiero decirle en esta hora que cuando hablamos de este tema, es muy importante que lo sepamos bien, lo que estamos viendo en esta hora de la mañana, porque antes de que llegara el derramamiento del Espíritu Santo, o antes del día de Pentecostés, quiero decirle a todos los que me oyen que antes del día de Pentecostés estaba pasando algo. Antes de que llegara el día de Pentecostés, los discípulos eran miedosos. Segundo lugar, los discípulos querían arreglar las cosas a su manera. Antes de que llegara el Espíritu Santo, los discípulos no podían orar ni siquiera una hora. Antes de que llegara el Espíritu Santo, los discípulos, mis hermanos, las mujeres le veían de lejos. Antes de que llegara el Espíritu Santo, los discípulos, aquel hombre llamado Pedro, lo negó porque no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando ya llegó el derramamiento del Espíritu Santo al pueblo, cuando el Espíritu Santo llegó, entonces fue que ya dice la Biblia que perseveraban unidos en oración. Ese es el primer efecto que produjo el Espíritu Santo: perseveraban unidos en oración. Hermano querido, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia permanece unida en oración. La iglesia jamás va a descuidar el momento de oración, porque ellos saben perfectamente que deben de estar unidos a la oración. Ese es el primer efecto que produjo el Espíritu Santo. Yo lo mencionaba primero, que la oración es la llave que abre puertas. La oración, le dije a usted, que va a romper cadenas. La oración hace que se vean milagros. Entonces, por tal razón es necesario que sepamos nosotros que es la oración una de las evidencias de que hay Espíritu Santo en la persona. Yo quiero decirle esto para todos aquellos que me están escuchando esta mañana, que hay gente que dice tener el Espíritu Santo, pero cuando se programan semanas de oración no se acercan a orar. Hay gente que dice tener el Espíritu Santo y que hablan en lenguas, pero cuando se va a hacer evangelismo no van a evangelizar. Hay gente que dice tener el Espíritu Santo y hasta donde profecía, pero cuando se les pide que colaboren en un proyecto en la iglesia, no quieren colaborar aunque tengan.
Hay gente que dice tener el Espíritu Santo, pero cuando se les pide que sean parte de un trabajo de cocina de la iglesia del Señor, ellas ponen pretexto porque no quieren, pero dicen ser llenas del Espíritu Santo. La Biblia dice que a nadie va a llenar el Señor con el Espíritu Santo para que siga de haragán o de holgazán. La Biblia dice, seréis llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que seas testigo en todos los lugares, para que demostréis el poder de Dios. Entonces, todos aquellos que dicen ser bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lengua y hacen cuanta cosa, pero no se someten a la palabra de Dios, son los que le dan guerra a los pastores, son aquellos que arman pleito en la iglesia y dicen tener el Espíritu Santo. Déjeme decirle que ellos tienen un espíritu que se llama espíritu de error, el espíritu del diablo, no es Espíritu Santo. Y aunque hablen en lengua, aunque profeticen, aunque tengan el espíritu de adivinación, pero no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es que regenera a la persona, lo cambia, lo vuelve obediente. El Espíritu Santo va transformando y va quitando lo que estorba. El Espíritu Santo hace a las personas obedientes a la palabra del Señor. Óigame esto, por favor. Entonces, cuando no hay Espíritu Santo, la gente se vuelve rebelde. La gente se vuelve desobediente. La gente se queda en las últimas bancas de atrás porque no tienen Espíritu Santo. Pero yo conozco gente que no hablan en lenguas. Conozco gente que no hablan lenguas, no tienen don de profecía, pero son tan obedientes que donde quiera que los invite el pastor, ahí van. Vamos a evangelismo, ahí van. Vamos a visitar a un enfermo, ahí van. Vamos a orar, ahí van con el pastor. Esa gente en verdad tiene el Espíritu Santo. Ojo con esto. ¿Qué pasó en la iglesia cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Quiero decirle que lo primero que pasó es que perseveraban unidos en oración. Segundo lugar, de ahí para allá vamos a empezar hablando ahora. En segundo lugar, la iglesia cuando fue llena del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 44 hasta el versículo 46, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez dice que estaban en las oraciones, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El versículo que sigue es el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Óigame por favor. La segunda cosa que el Espíritu Santo hizo en el pueblo es que ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En este tiempo hay muchas corrientes religiosas. En este tiempo hay doctrinas que parecen verdad pero son falsas. En este tiempo hay doctrinas que parece que fuera sana doctrina, pero son doctrinas erróneas, doctrinas de hombre. Y por eso dice la palabra que cuando el Espíritu Santo vino sobre el pueblo perseveró en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, aparece la doctrina de salvo, siempre salvo, la doctrina que muchos la han adoptado y dicen: no hombre, usted puede irse a emborrachar ahora y usted sigue siendo salvo. Pura mentira del diablo, esa no es la sana doctrina. La doctrina de Cristo que Él enseñó es una doctrina que la salvación la podemos perder de un momento a otro. La doctrina que Cristo enseñó es que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La doctrina que Cristo enseñó y se la dejó a los apóstoles es la doctrina que hay que perseverar sirviendo a Dios con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, porque todo le pertenece a Dios. Pero ahora
vienen corrientes de doctrina tratando de desviar la iglesia, y la iglesia que no está llena del Espíritu Santo, la iglesia que no se deja guiar por el Espíritu Santo, de un momento a otro se va desviando, de un momento a otro allí van por los encuentros, las corrientes y toda corriente que el diablo ha tirado para engañar la iglesia. La iglesia tiene que pedir el Espíritu Santo para mantenerse en la doctrina de los apóstoles y no desviarse a diestra ni a siniestra, sino estar viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Hermanos y amigos, pastores que me oyen en esta mañana, tengamos cuidado, pidamos al Espíritu Santo que llene nuestras congregaciones, porque aparece la doctrina, una doctrina errónea también, la doctrina de alma que pecare esa morirá. Esa es otra doctrina errónea. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y aunque pareciera cierta esta doctrina, pero es una doctrina errónea. No es la doctrina que enseñaron los apóstoles del Señor. No es la doctrina que el Señor Jesucristo dejó establecida. Es una doctrina errónea, aunque no lo creamos, aunque la veamos sanamente, pero es una doctrina errónea, porque la palabra de Dios enseña que mientras hay vida hay esperanza. Y dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto. Y también la Biblia enseña claramente, venid a mí tal como estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es decir, también nos menciona y dice, todo el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia. Mis hermanos, aunque parezca cierta esta doctrina, pero es una doctrina errónea. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, no es una evidencia hablar en lengua solamente. No, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que permanece en la doctrina de los apóstoles. Esa es una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo, que permanece en la doctrina de los apóstoles, porque aparecen muchas doctrinas. Aparece la doctrina de los adventistas o de los sabatistas, que ellos dicen que van a pasar la gran tribulación. Pues que le aprovechen. Porque nosotros, la iglesia de Cristo, no va a pasar la gran tribulación. La iglesia de Cristo, antes que todo eso acontezca, la iglesia de Cristo se va a ir a estar en boda con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia cristiana no va a pasar la gran tribulación. Aparece otra corriente de doctrina, la doctrina de los mormones, que en el cielo tendremos más mujeres. Pura doctrina del diablo, esa no es la doctrina de los apóstoles. Esa es una doctrina equívoca, una doctrina del diablo, una doctrina que viene para matar, para hurtar y para destruir. Y es necesario que nosotros nos paremos firmes y que entendamos claramente que nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo y debemos de permanecer en la doctrina de los apóstoles. Si tenemos la llenura del Espíritu Santo, permanezcamos en la doctrina de los apóstoles para que seamos salvos de la ira venidera, mis hermanos y amigos. Hay una doctrina más que también viene, y por eso dice que cuando vino el Espíritu Santo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo no sé cuánta gente me está oyendo que ya no permanece en la doctrina de Cristo. Cuando habla de la doctrina de los apóstoles, está hablando que fue la doctrina que Cristo le enseñó a los apóstoles. No es que haya sido doctrina de ellos. Aparece otra doctrina, la doctrina de los 144,000 que irán al cielo, la doctrina de los testigos de Jehová. Pura mentira del diablo. La Biblia dice que todo aquel que se guarde para el Señor irá al cielo. No dice que solo 144,000. Luego aparece la doctrina del G12 o apostolado. Ya que muchos dicen ser apóstoles y no lo son, dijo el Señor, sino sinagoga de Satanás. Está la doctrina de los apóstoles. Ahora ya el apóstol fulano, la profeta fulana, y este aquí, este allá, el apóstol no sé qué. Y comienza la gente a meter tanta mentira del diablo, la doctrina del diablo que se les ha metido, el apostolado que hay hoy en día. Y quiero decirle a usted para que agarre esto. Para ser apóstol tiene que cumplir al menos 3 requisitos. Para ser apóstol, ¿cuáles son los 3 requisitos que debe de cumplir para ser apóstol? Número 1, haber andado con Jesús en su ministerio terrenal. Número 2, haber resucitado un muerto. Y número 3,
levantar obra si quiere ser un apóstol. Pero no puede. ¿Por qué razón no puede? Porque ya no puede andar en el ministerio terrenal con Jesús. Ahora, dice la Biblia que tiene que resucitar un muerto también para ser apóstol. Tiene que cumplir estos 3 requisitos. ¿Y cuánto apóstol ha salido ahora? No. ¿Cuánta gente nombrándose apóstol, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto? Mentira del diablo, la gente engañada. Es necesario que aprendamos a partir de ahora que hay que permanecer en la doctrina de Cristo. Y para permanecer en la doctrina de Cristo tenemos que estar parados en la roca inconmovible, pedir la llenura del Espíritu Santo para que permanezcamos en esta doctrina y nosotros no nos desviemos de la doctrina que Cristo nos ha trazado. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para que no nos desviemos de la doctrina. Mire, hay corrientes doctrinales hoy en día. Yo me acuerdo, en cierta oportunidad llegaron unos a profetizarle a un hermano, miembro de nuestra iglesia, y le dijeron: dice el santo que la muerte te anda rondando y te vamos a dar un listón para que te protejas de la muerte. Mire qué hijos del diablo. Y cuando este hermano llegó y me dijo: pastor, fíjese que me han dicho que la muerte me anda rondando y que mire que aquí. Y le digo yo: qué bueno, hermano, que lo anda rondando. Si la Biblia dice que a un paso la tenemos y ya está, ya se movió. Le digo: lo anda rondando a usted. No, que mire que me van a dar un listón para que me proteja. Y le dije: hermano, nadie lo puede proteger de la muerte, porque Hebreos 9:27 dice: y está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Nadie te puede proteger de la muerte, porque todos tenemos que morir. Pura mentira del diablo. Y aunque digan que es el Espíritu Santo, aunque anden ahí tirando escupidas cuando están orando, aunque hablen en lengua, son hijos del diablo, porque el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que ya nos dejó escrito en la Santa Escritura. No puede mentir el Espíritu Santo. Gente que habla en lengua, que por hablar en lengua están invocando demonios, hablando cuantas cosas. No nos equivoquemos. No pensemos que por hablar en lengua tenemos la llenura del Espíritu Santo. Yo conozco mucha gente que habla en lengua, pero son grandes rebeldes en la iglesia. No. Ese es espíritu del diablo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios se mantiene en la doctrina, vive la doctrina, ama la doctrina, predica la doctrina y sirve bajo las ordenanzas de esta doctrina. Jamás se va a desviar, porque tiene el Espíritu Santo. Hay otra doctrina más que la voy a tocar en este momento, y ahí dejo este punto número 2. Y es la doctrina que hablan de que no se debe de casar el ministro o el sacerdote. Y los apóstoles sí se casaron. Pedro tuvo su esposa, y aunque lo nieguen, los apóstoles se casaron. Al contrario, Pablo, que dijo: como quisiera que todos los hombres fueran como yo. Dijo Pablo que tienen don de continencia, pero a causa de vuestra incontinencia, bueno les al hombre casarse y no estarse quemando. Pero mucha gente comienza la doctrina que no, que los sacerdotes no se casan y que ellos son santos y que aquí, que allá. Vaya, pregúntele cuántos hipotes han pegado en el pueblo donde viven. Pura doctrina errónea la que estamos viviendo hoy en día, y es necesario que tengamos el bautismo del Espíritu Santo para que comencemos a ver las evidencias. Primera evidencia que dio el bautismo del Espíritu Santo es que la iglesia perseveraba en oración. La segunda evidencia es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, preocúpese usted si su pastor no está en la doctrina que está enseñada en las Escrituras. Cuidémonos de las falsas enseñanzas. Cuidémonos de las falsas doctrinas. Cuidémonos de las falsas doctrinas que vienen a nosotros envueltos como el dulcito que viene envueltito, bien bonito. Cuando lo saca usted es el mismo sabor, solo el papel le cambiaron. Así vienen las doctrinas muchas veces metiéndose a los pastores, a las iglesias, a los líderes, y comienza el problema en las iglesias. Y hoy quiere cuidado con tanto predicador que uno invita, porque a veces andan quebrados, a veces andan en pecado, a veces andan enseñando falsas doctrinas y los llevamos a la iglesia y enseñan una falsa doctrina allí. Y quiere cuidado, mi hermano pastor que me oye esta mañana. Si no, pregúntemelo a mí cuántas veces me ha pasado eso. Quiere cuidado. Ahí andan los predicadores ofreciéndose. ¿Cuándo me va a tener en su iglesia, hermano? ¿Cuándo me va a tener en su iglesia? ¿Cuándo quiere llevarme allá? Quiero ir a conocer a su iglesia. No es ir a conocer que quieren, es dinero que quieren, es plata, es ofrenda. Y quiere cuidado hoy en día
Pero hay ministros de Dios que yo les he llamado y les he dicho, hermano, yo quiero que tenga una campaña conmigo. Y me dicen, pastor, yo tengo llena la agenda, no puedo este mes ni el otro mes, hasta después. Y digo, estos son los que en verdad andan haciendo la obra de Dios. Porque el que no hace la obra de Dios, ahí se anda ofreciendo a cada rato, y cuidémonos de eso. Número 3. Otra evidencia del Espíritu Santo cuando llegó a la iglesia es que dice la Biblia en Hechos 4:31, voy a leerlo por acá, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire la otra evidencia: se mantenían llenos del Espíritu Santo. Es decir, ellos se mantenían. La otra evidencia cuando el Espíritu Santo está es que se mantienen llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en muchas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo nos hace darle prioridad a Él. En Filipenses 3:8 dijo el apóstol Pablo: todo lo he dejado por basura por amor a Cristo. El Espíritu Santo te hace que botes el orgullo. El Espíritu Santo te hace que dejes todo por obedecer. El Espíritu Santo nos motiva a que seamos obedientes. Abraham le obedeció, e Isaac obedecieron. El Espíritu Santo nos ayuda para que todo nos salga bien en Romanos 8:28. El Espíritu Santo nos consuela y nos guía. El Espíritu Santo nos santifica y nos regenera. El Espíritu Santo nos inspira y nos sella también. El Espíritu Santo nos ilumina y también reprocha el pecado. El Espíritu Santo intercede y reparte dones. También el Espíritu Santo nos hace sensibles a la palabra, porque sabemos que cuando actuamos desordenadamente, el Espíritu Santo nos advierte cuando lo que estamos viendo no nos conviene, cuando hacemos cosas por nuestros medios y no tomamos en cuenta la guía del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y te va a advertir, te va a tocar, te va a llenar, te va a cambiar, porque el Espíritu Santo está para eso. Dice la Biblia que la iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, se mantenían llenos del Espíritu Santo, y al mantenerse llenos del Espíritu Santo se cumple con esto y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban con gracia, hablaban con fuerza, hablaban con toda autoridad la palabra de Dios. Y aquí va para aquellos que se creen llenos del Espíritu Santo pero nunca hablan de la palabra de Dios. Es necesario que vea qué clase de espíritu hay en usted. Mire, el Espíritu Santo lo necesita todos los días para salir vencedor en esta batalla. Necesitamos el Espíritu Santo todos los días para que salgamos vencedores en esta batalla. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo. La otra evidencia que dio el Espíritu Santo es que se mantenían llenos del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo necesitamos hoy, mañana, pasado mañana, por las noches, por las mañanas, a toda hora. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo. Ahora mire otra evidencia que dio el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de que más había. Habían milagros y sanidades. Una evidencia más del Espíritu Santo son los milagros y las sanidades. La iglesia gozaba de sanidades y milagros a cada rato. Hoy nos cuesta ver sanidades y milagros porque la gente confía más en el doctor que en Dios. Hoy en día la gente le da más importancia a la medicina que a Dios. Hablan más del doctor que de Dios. Visitan más el doctor o la clínica que los cultos en la iglesia. Hoy en día la gente ama más ir al doctor que ir al culto para recibir la sanidad.
El pastor le dice el día domingo, vénganse al altar, vamos a orar por sanidad divina. Y nadie pasa, todos no tienen enfermedad. Pero el día lunes, ahí los ve uno que va en el bus. ¿Y para dónde va, hermana? Ahí para la clínica. Y el domingo que se iba a orar por los enfermos no pasó, porque la gente ha ido dejando la doctrina de Cristo. Hoy en las iglesias evangélicas aparece la gente diciendo, ¿sabe usted que el doctor fulano es bueno? El doctor aquel me dio medicina para esto, el otro doctor me dio... En la iglesia evangélica, donde se debería de hablar que el Señor Jesucristo le sanó de la enfermedad, es ahí donde usted está hablando del doctor. Ya lo metimos en problemas por la razón de que nosotros hemos descuidado esta doctrina de Cristo. Esa iglesia en aquel tiempo le daban importancia a Dios, hablaban más de Dios en la iglesia, hablaban más del Señor Jesucristo y no de los doctores, que aún el mismo doctor llamado Lucas escribió uno de estos libros para quedar ahí impreso, y era doctor, pero él habló del poder del Señor Jesucristo. Mis amigos y hermanos, una evidencia más del Espíritu Santo son los milagros. Dios es el mismo que sanó a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, a los cojos, a los mancos y a muchos más. Ese es el mismo Dios que puede sanar ahora, pero debemos de permanecer en la doctrina del Señor Jesucristo. La evidencia que el Espíritu Santo estaba con ellos es que ellos veían sanidades a cada rato. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo hace que usted no ha visto una sanidad en su iglesia? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve un milagro ahí? Piense, ¿será que el Espíritu Santo ya no está en la iglesia? ¿Será que el Espíritu Santo se fue de allí? Dice la Biblia que cuando Pedro y Juan subieron al templo, ellos iban llenos del Espíritu Santo, que no necesitaron orar, no oraron. Simple y sencillamente le dijeron la palabra porque tenían el Espíritu Santo en su vida, y le dijeron al paralítico que se levantara en el nombre de Jesucristo. No necesitaron orar porque ya andaban orados. Ese es el otro detalle. ¿Sabe usted, mi hermano? Dice la Biblia que sacaban los enfermos porque Pedro iba a pasar por allí, y con la sombra de Pedro los enfermos iban a recibir sanidad. Pero no era Pedro en sí, era el poder del Espíritu Santo que iba sobre Pedro. Y el poder del Espíritu Santo actúa cuando Él quiere, como quiere y donde Él quiere. No lo podemos limitar. ¿Cuánta gente dice ahora, compre este pañuelo para que se sane, compre el aceite de no sé qué para que se sane? Mentira del diablo. Usted para sanarse necesita ser obediente a la palabra, pedir llenura del Espíritu Santo, y puede trabajar en la obra de Dios y mantenerse sirviendo a Dios para que el Espíritu Santo lo bendiga siempre a usted, mi hermano querido. Mire las evidencias del Espíritu Santo. No es solamente decir, sí, el Espíritu Santo aquí, allá y que no sé qué. Y hasta hacen un dibujo en los templos cristianos. Hacen un dibujo de una paloma blanca y dicen ese es el Espíritu Santo. ¡Qué gente tan ignorante! Ya dentro de unos días vamos a meter quizás las imágenes también a la iglesia, porque no hemos aprendido a identificar nosotros en verdad qué es el Espíritu Santo, dónde está el Espíritu Santo, en quiénes mora el Espíritu Santo, cuáles son las evidencias que da una persona llena del Espíritu Santo. Y óigame esto, por favor. Una persona llena del Espíritu Santo es obediente. Una persona llena del Espíritu Santo se congrega. No es aquella que va a los 8 o 15 días. Una persona llena del Espíritu Santo está en los proyectos de la iglesia siempre. Se invita a reunión, allí va la gente. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Pero el que no lo tiene desobedece todo, porque sabe que no le importa nada de la iglesia. Y es ahí donde estamos entrando en la deficiencia. Voy a ir terminando con esto. En la otra evidencia del Espíritu Santo es lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Quiero explicarles, hermanos que me oyen, que habla dos cosas. La iglesia dice que no cesaba de enseñar y predicar. Dos cosas distintas. Enseñar es una cosa, predicar es otra cosa. Enseñar es aclarar conceptos. Predicar es dejar en duda muchas veces a otras personas. Entonces dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas, no solo en las cuatro paredes, no solo en el templo, porque hay gente que se congrega solo en el templo, hay gente que quiere estar encerrada solo en el templo y creen que solo ahí está Dios. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note esto, 4 cosas en el mismo versículo. En el templo y por las casas enseñaban y predicaban, y la 5 es a Jesucristo. La otra evidencia del Espíritu Santo en la iglesia es que deben de predicar a Cristo todos los días. Nadie los podía parar porque ellos iban predicando la palabra. Vinieron pruebas, pero ellos seguían predicando. Cuando predicaban, el diablo más se lanzaba contra ellos, pero seguían predicando la palabra de Dios. Esta es otra evidencia. Mis hermanos, ustedes que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no salen a predicar a las calles, no salen a predicar a los caseríos, ustedes están equivocados. Porque cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, no solo se va a manifestar en la bulla dentro del templo, porque hay mucha gente que le gusta congregarse solo en el templo, porque allá afuera da mal testimonio y le da vergüenza que lo vean allá en el culto, y por eso se congregan solo allí en las 4 paredes de la casa de oración. Les da vergüenza salir al campo blanco, pero creen a hablar en lengua, tienen el Espíritu Santo. Mentira del diablo, es necesario que se llene del Espíritu Santo. Mire, cuando venían las pruebas, cuando la iglesia predicaba a Jesucristo y la iglesia enseñaba, quiero decirle esto para aquellos que dicen, yo me conformo con 10 en la iglesia, suficiente con 10 y no más. Quiero decirle a usted que si en su iglesia está el Espíritu Santo, jamás se va a quedar con 10 personas usted. Y se lo voy a afirmar. ¿Por qué? Porque cada día la iglesia crecía porque estaban predicando a Cristo. Enseñaban y predicaban por las calles, por las casas, por la familia, en el templo. Y óigame esto. Hechos capítulo 1 versículo 15 dice que eran 120. Hechos capítulo 2 41 dice que fueron 3,000. Hechos 2:47 y 4:4 dice que fueron como 5,000. Hechos 5:14 dice que crecía en gran número. Hechos 6:7 dice que se convertían los sacerdotes. Hechos 8:12 dice que creyó también el brujo. Hechos 9:31 al 35 dice que toda la ciudad se convirtió a Jesucristo. Oiga esto. La iglesia llena del Espíritu Santo va a arrasar con todos los borrachos, con todas las prostitutas, con los brujos, con los sacerdotes, con toda la ciudad, porque la iglesia del Señor tiene un poder que se llama Espíritu Santo. Pero si no lo tiene, preocúpese. ¿Por qué razón? He oído predicadores que dicen, yo me conformo con 10 hermanos y la comunidad donde están es de, ¿qué? 50,000 personas. Y se conforman con 10 hermanos. Es que ignorante este pastor. ¡Qué ignorancia! ¿Por qué razón? Porque debe de aprender a ver lo que la iglesia hacía cuando tenía el Espíritu Santo. Ellos dicen que crecían, eran 120, después eran 3,000, después eran como 5,000 y después dice que crecía en gran número. Después dice que se convertían los sacerdotes, los brujos, dice que toda la ciudad se convirtió al evangelio. Y ahora nosotros los enojamos y decimos, ¿va a creer usted cuántos miembros tiene? 800 miembros. Y los otros pastores comienzan a criticar porque tiene 800 miembros. ¿Y cuál es el problema que tengo 800 miembros? Ay, déjenlo que siga creciendo. Que siga creciendo, ese no es el problema. Yo no sé por qué hay pastores que se enojan y dicen, yo prefiero tener 10 santos en la iglesia a tener 1,000 diablos. Óigame, yo prefiero tener los diablos también en la iglesia. Porque se van a convertir, la palabra de Dios los va a convertir, el Espíritu Santo los va a convertir, porque es necesario que aprendan que el Espíritu Santo es el que convierte. El crecimiento es importante, sin usar métodos, usemos el Espíritu Santo y prediquemos por todas partes, mis hermanos. Es necesario crecer, es necesario avanzar como iglesia. Monte campañas en el caserío, lleve campaña. Si nadie se convierte en esa campaña, no se decepcione, porque usted está predicando. A usted no lo han mandado a convertir, lo han mandado a predicar la palabra. Levante grupos de enseñanza allí en su caserío, levante
su casa, durante que usted esté allí profetizándole a los mismos hermanos, entonces el Espíritu Santo no va a hacer la obra, porque el Espíritu Santo da poder para que seamos testigos, no en la casa, sino en todos los lugares. El Espíritu Santo da poder para que prediquemos la palabra, no en las cuatro paredes, sino afuera. Es allá afuera donde tienes que ir a profetizar, es allá afuera donde tienes que ir a hablar en lengua, es allá afuera donde tienes que ir a predicar la palabra, es allá afuera donde tienes que ir a enseñar usted. Que vayan, no solo hablen lengua, sino que vayan y comuniquen el mensaje de salvación a todos los pecadores. Ya es tiempo de estar viviendo una vida creyendo tener el Espíritu Santo para nosotros. Es tiempo que reflejemos que el Espíritu Santo está en la iglesia para dar buenas nuevas, para llenar, para tocar, para sanar y para liberar los cautivos por el diablo. Para eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para usted en su casa. El Espíritu Santo no es para usted solo en su iglesia. El Espíritu Santo es para ir donde los pecadores. El Espíritu Santo es para ir a los proyectos de la obra, para avanzar en la obra. Es tiempo de que nos llenemos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que a los discípulos los quisieron callar en Hechos 4:1. Ellos sufrieron persecución en Hechos 5:17. También los mataron a muchos de ellos. En el capítulo 6, en el 7 al 55. Dice la Biblia que Saulo perseguía a la iglesia en el capítulo 8 de los Hechos. Jacobo fue muerto y Pedro encarcelado en el capítulo 12. Vino el encarcelamiento de Pablo y de Silas en Hechos 16:11 en adelante. Pero dice la Biblia que ellos cantaban himnos aún estando presos. Solo piense, mi hermano. Y nosotros que estamos libres, ¿por qué? ¿Por qué razón no llevamos una palabra al que lo necesita? Si tenemos el Espíritu Santo, quiero terminar con esto. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tú vas a seguir siendo victorioso a pesar de todo. Y cuando el Espíritu Santo llene tu vida, vas a cambiar tu manera de ser. Porque no es la palabra del predicador, es el poder del Espíritu Santo el que transforma vidas y las renueva y los vuelve vasos útiles para la honra de nuestro Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por la palabra que hemos predicado en este lugar. Un mensaje que ha tocado vidas, ha quedado en los corazones. Un mensaje, mi Dios, que ha llegado a la vida de las personas. Yo sé que hay gente, Señor, en este momento que sintió que la palabra tocó no solo a ellos, sino toda una congregación completa. Hay pastores que han sentido que esta palabra llegó y tocó y confrontó la vida de muchos creyentes que tenemos en nuestras congregaciones. Pero ahora, Señor, el propósito no es solo tocar ni confrontar. El propósito es que la gente se vuelva y que busquen en verdad la llenura del Espíritu Santo. Que dejemos las emociones, de hablar tanto en lengua, que vivamos lo que hablamos y que seamos cristianos de veras, Señor, que testifiquemos de tu poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, te suplico ahora, mi Dios, que bendiga a los que están a través de la radio. Voy a hacer un llamado para aquellos que quieran reconciliarse con el Señor. A usted que le han dicho que ya no tiene esperanza, usted tiene esperanza todavía. Si usted fracasó, si usted cayó del camino del Evangelio, usted necesita levantarse y ponerse a cuentas con Dios. Repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que te fallé, pero ahora me arrepiento delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y si tú vienes esta hora, llévame contigo. Y si no, dame fuerzas para testificar de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, yo le digo, ya, usted tiene el regalo de la salvación, pero debe de cuidarla con temor y con temblor. Cerramos esta prédica y abrimos unos minutos para algunos comentarios que tengamos por ahí. Tenemos tan solamente 13 minutos para que puedan comentar ahí. No sé si hay comentarios, hermano Juan. Ya vamos a revisar. Bueno, vamos a revisar saludos especiales para... Aquí tengo gente que está conectada. Israel Pérez, Dios le bendiga. Lorena Benavides, esposo Blanco. Juan Carlos Amaya, Dios le bendiga. Alfonso Bonilla, Dios le bendiga.
Luis Pérez, Dios le bendiga. Gerson Rodríguez, Dios le bendiga. Cruz Llanes, Dios le bendiga. Hilda Abelar de Pérez, que el Señor le bendiga. Nehemías Alvarenga, Dios le bendiga también. Mauro Granado, Dios le bendiga. Carmen Flores, Dios le bendiga. Freddy Vázquez, Dios le bendiga. Darwin Bonilla, que el Señor le bendiga. Eduardo Ávalo, Dios le bendiga. Tenemos también ahí Freddy Ramírez, Arelí de Mesa, Noemí Reyes, que el Señor le bendiga. Noemí Reyes Humansor dice, Dios le bendiga. Tenemos también a Monchita Álvarez, Dios le bendiga. Carmen Hernández, Dios le bendiga. Rigoberto, Dios le bendiga. Martín Joya, Dios le bendiga. María Álvarez, Dios le bendiga. Rubén Bonilla, Pastor Rubén Bonilla, que Dios le bendiga. Steven Granado, Dios le bendiga también a ustedes por estar conectados. Ahí Freddy Álvarez, Dios le bendiga. Ahí está la palabra del Señor para que la oigan, descarguen ese audio a través de la página de Facebook de Jacob Guevara. Ahí pueden descargar ese audio y también en la página de la Radio Betel, ahí quedará publicado para que puedan descargar ese audio también. ¿Algún comentario? Ahí tenemos a Griselda Sosa, dice bendiciones. También Madeline Abigail dice también igualmente muchas bendiciones. Y el hermano Carlos Chávez dice muchas bendiciones, mi hermano pastor. Saludo, muchas bendiciones, hermano pastor, dice Noemí Reyes Humansor.